¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video en el cual les quiero hablar de tres verdaderos culebrones. El título, el gráfico de este video, en cierta medida, le busca el lado humorístico con eso de los premios 2021 en materia de culebrones, pero realmente es un tema serio y hay que tomarlo como tal. Me refiero a lo que sucede en tres casos diferentes que increíblemente se podrían unir en uno solo antes de cerrar este año y dejar de ser culebrones. Estoy hablando de Teófimo López y George Kambosos, que ha tenido una historia inacabable durante este año. El caso de Ryan García, que realmente ultrapasa lo que uno pueda imaginar de normal dentro del boxeo profesional de primer nivel. Y obviamente toda esa película alrededor de un título artificial, de un campeón artificial decretado en escritorio, que no encuentra a sus rivales pelean a eliminatorias y quieren después pelear entre ellos y no lo enfrentan, me refiero a Devin Haney. Por eso son tres culebrones, nadie lo puede negar. Pero se va a dar una circunstancia que podría determinar que todo eso se solucionara de manera increíble y yo diría que hasta alucinante. Pero vamos por partes. Tenemos por un lado lo que sucede con Teófimo López, que yo lo tengo en el número 1 porque es increíble todo lo que ha venido sufriendo esa pelea mandatoria por el título de la FIB en poder de Teófimo contra su principal rival, el número 1 de los clasificados, el australiano George Kambosos. De más está recordarles todo lo que ha pasado con esta pelea. Lo más importante es que la perdió Triller, el que había ganado la subasta, y el segundo en la subasta, dentro de los ofertantes, que fue Matchroom, la compañía de Eddie Hearn, ahora tiene los derechos sobre esa pelea. Hasta este momento nadie nos ha dicho de que esa pelea efectivamente la vaya a realizar DAZN, porque no está confirmada, pero en teoría será DAZN la que la va a promover faltando la fecha de la misma. Eso sería en el transcurso del mes de noviembre o el mes de diciembre. No ha habido, digamos, increíblemente, nos sorprende un poco, no ha habido ningún tipo de reacción ni declaraciones ni de Teófimo ni de Kambosos. Es decir, que estamos en medio de algún tipo de negociación con los dos púgiles para que los dos acepten enfrentarse bajo las condiciones de DAZN. Eso, así están las cosas con ese culebrón. El otro culebrón, el de Ryan García, ya todos sabemos que en estos días denunció desde su grupo, de su equipo, se anunció que había sufrido una lesión seria, grave en una de sus manos y amerita que en los próximos días tengan que pasar por una cirugía, lo que lo aparta del boxeo por los próximos meses. Eso implica de que fue pospuesta o cancelada la pelea que tenía pactada, repito, pactada con Jojo Díaz. Los dos, ahí están parte del culebrón, los dos son campeones interinos, porque el campeón interino era, después que venció a Luke Campbell allá a comienzos de año, en el primer día del año prácticamente, el campeón interino era Ryan García, pero después él tuvo problemas mentales, tuvo que renunciar, ya habían renunciado a enfrentar a la Abejón Fortuna, que terminó peleando Fortuna contra Díaz. Entonces él en teoría perdió el título, pero el CMB nunca se lo quitó. Es decir, quedó como un título interino en receso. Entonces de esa pelea salió otro título interino entre la Abejón y Díaz. Ganó Díaz, como ustedes recuerdan, que fue una muy buena pelea. Entonces automáticamente quedaron dos títulos interinos que no figuran por ningún lado. El CMB es muy inteligente. Él los nombra interinos, pero ustedes entran a la página y no lo encuentran por ningún lado por aquello que le pasó a la AMB. Entonces ellos, con las barbas vieron quemarse las barbas del vecino y las pusieron las propias en remojo. Entonces tienen interinos por todos lados, pero no aparecen por ningún lado. Entonces estos dos interinos resolvieron entre ellos enfrentarse. Porque a todo esto, cuando Ryan García venció a Luke Campbell, esa pelea era eliminatoria para enfrentar a Devin Haney, que en los escritorios fue decretado campeón regular de una división donde ya hay un campeón, que es Teófimo. Pero el campeón es Devin Haney, se anda paseando por todos lados a donde vaya. Yo creo que cuando sale con la novia, sale con su cinturón de campeón regular, pero no se lo ganó a nadie. Entonces, ¿qué pasa? El CMB promovió aquella pelea eliminatoria para enfrentar a Haney. Ryan García no lo enfrentó y resolvió enfrentar al Abejón Fortuna, no lo enfrentó. Entonces la pelea entre Fortuna y Díaz era eliminatoria para pelear con Haney. No sabemos por qué Díaz no lo enfrenta a Haney,
más allá de que está esperándolo, y deciden pactar esa pelea con Ryan García. Ryan García volvió a las redes, volvió más fuerte que nunca, pidiendo pelear con Yuriorkis Gamboa, pidiendo pelear con Yerbonta, hasta que pacta esta pelea y a última hora se lesiona. Según Díaz dice que no se lesionó, dice que le tiene miedo, vaya uno a saber. El asunto es que Ryan García de nuevo está fuera de una pelea. Entonces, aquí ocurren dos cosas. Por un lado, el Consejo Mundial de Boxeo mantiene silencio absoluto, no se mete en nada, pese a que sus títulos, esos títulos artificiales, títulos de papel y de escritorio, van de un lado al otro, sonando en la prensa, los rivales con sus títulos cruzados en el pecho, pero ninguno es campeón de nada. Entonces, aparece a última hora una oferta de Eddie Hearn a Díaz de $1 millón para que enfrente a Haney. Un Haney que ya no tiene ni siquiera contrato con Eddie Hearn, pero mantienen las buenas relaciones de representación. Porque resulta que Devin Haney, ya como campeón, ha decidido crear su propia promotora, se llama Devin Haney Promotions. Ese es el tema, pero lo sigue representando Eddie Hearn y le ofreció $1 millón a Díaz para que enfrente a Haney. ¿Qué pasa? Díaz iba a ganar $1,5 millones por enfrentar a García, es decir que le están bajando la recaudación, le están bajando el pago. En consecuencia, es posible que eso suba a $1,5 millones en las próximas horas y efectivamente se enfrenten Devin Haney y Jojo Díaz, lo que estaría en cierta medida decorando un poco, mejorándole el aspecto al gran culebrón que ha protagonizado Ryan García y el propio Haney, porque al final se va a terminar enfrentando el campeón regular contra un desafiante, en este caso alguien que ganó una eliminatoria. Me refiero a Jojo Díaz. El punto es que no se sabe cuándo se van a enfrentar y si realmente va a aceptar Díaz enfrentarlo, porque son dos promotoras que están de espaldas. Me refiero a Golden Boy y Matchroom, pero por ahí se arreglan y se da la pelea. El tema es cuándo. Y aquí es donde aparece lo que les decía al principio, que todo esto puede arreglarse de la mejor manera. ¿Por qué? Porque estamos expectantes al día en el cual se van a enfrentar George Kambosos y Teófimo López. No es necesario que les cuente los detalles de un culebrón que ha sido la gran comedia dramática que ha tenido el boxeo en este 2021. Les ha pasado de todo a esos dos, me refiero a George Kambosos, el australiano, y a Teófimo López. Ellos, lo último y lo más reciente, lo que todos ustedes conocen, es que Triller perdió los derechos sobre esa pelea. Yo creo que hizo lo posible para perderlo, dejar $1.200.000 allí de perdidos y no gastarse lo que se iba a gastar en una pelea que iba a ser un completo fracaso. En ese caso, fue DAZN el que queda con los derechos de la pelea porque era el segundo ofertante en la subasta. Ellos habían ofrecido $3,5 millones. Al tener los derechos, ellos ya la anunciaron. DAZN que va a tener esa pelea, la va a transmitir, pero no se sabe cuánto. Yo creo, como hay un silencio absoluto del lado de Teófimo y del lado de Kambosos, es que están negociando una mejor paga. O sea, Teófimo quizás está tratando de recaudar o ganar lo mismo que iba a ganar con Triller. Y lo mismo estará haciendo Kambosos y seguramente les va a dar ese dinero DAZN. Pero ¿qué creo que es lo que va a pasar? Por estos días se anunció de que la gran posibilidad es que en esa fecha que la iban a ocupar Ryan García y Jojo Díaz, la utilicen para ocuparla con Teófimo López y con Kambosos. ¿Y qué es lo que yo estoy pensando? Que la oferta que le hizo Eddie Hearn de ese $1 millón, que podría ir a $1,5 millones, es para que estén en la misma velada. O sea, que el 27 de noviembre estén como primera pelea o como segunda pelea Díaz contra Haney y la segunda sería entre Kambosos y Teófimo López. O sea, habría un gran evento con 4 de los más mediáticos de las 135 libras y quedaría la esperanza de que los vencedores se enfrentaran entre sí. No dudo de que en este momento están negociando eso con Teófimo López, de que se realice precisamente la pelea el 27 de noviembre junto a la de Haney con Díaz y los ganadores se enfrenten entre sí, algo que suena atractivo y que puede generar también una buena ganancia económica para los dos vencedores de esas peleas. Es posible que se dé, y lo más interesante, a lo que le había puesto en el gráfico de los 3 nominados a los 3 culebrones del año, quizás
esos tres culebrones queden en culebrones, pierdan tanto ímpetu y se dé un cruce de peleas que resolvería uno de los grandes dramas que hemos tenido en este 2021. Al fin veríamos a Teófimo López pelear contra Kambosos y al fin Devin Haney encontraría la pelea aquella que tanto espera contra uno de sus retadores que desde hace buen rato lo vienen esquivando. Ojalá que se dé eso, y si se da, sería el 27 de noviembre, nos quedaría un solo culebrón nominado y desaparecería por completo si los cuatro nos brindan esa pelea que todos esperamos que nos brinden. Me refiero a Teófimo López contra Kambosos y Díaz contra Devin Haney.